Bueno, estamos encantados, qué alegría que nos vimos en Rotterdam. Se contrarrestan dos sentimientos, o más bien un sentimiento y una realidad política en Colombia. La posibilidad de una pasión popular, que sería lo que determinaría nuestro triunfo, y el dinero, porque la práctica en Colombia es comprar el voto popular. Solo la pasión puede dominar la transacción económica, que además se hace con dineros que vienen de la mafia y la corrupción. Si yo logro desatar eso, seré el presidente de Colombia. Luego, el cambio político en Colombia no es simplemente un cambio de partido, de colores, de fisonomías, de sonrisas, llamémoslas así, sino lo que hoy estamos dirimiendo realmente es si Colombia se puede construir como una nación democrática o no. Y si la respuesta es no, la sociedad colombiana va a entrar, lo vimos recientemente, en episodios de degradación social, política, incluso en espirales de violencia muy profundos. Colombianos, con razón el uribismo anda alebrestado y desesperado con el senador Gustavo Petro. Ya vimos las manifestaciones en Antioquia, todo lo que está generando en el país, la visita a España con Pedro Sánchez, el partido de gobierno, con otros políticos importantes de España y hasta de Europa. Hemos visto todo lo que está sucediendo alrededor de Petro y está apareciendo en medios internacionales muy importantes que yo creo que debe tener como locos a todos los precandidatos en el país, que no los llaman a este tipo de entrevistas. Miren esto, la revista Time entrevistó a Petro, publicó un artículo sobre una entrevista que dio Petro en algún momento donde aclaró unos temas y también trajeron a colación unas manifestaciones de Petro en algunos eventos. Y sacan un artículo sobre Petro. Y hablan sobre sus propuestas como si ya fuera el jefe de Estado, como si fuera el presidente de Colombia, que le está proponiendo a jefes de Estados regionales y a el electo Boric y al posible electo Lula en Brasil. Está proponiendo dejar atrás la dependencia del petróleo y empezar a hablar de otro tipo de economías de cara al 2030, 2040 para garantizar la vida. Propuestas que a nivel mundial son bien acogidas, que se está hablando de eso a nivel mundial, que los países están buscando eso y que es lo que se está intentando gestionar en todo el mundo. Solo en Colombia hablar de transición energética, de dejar atrás la dependencia del petróleo y hablar de tecnologías, Solo en Colombia genera rechazo. Qué ignorancia tan increíble la que hay en este país. ¿Cómo será de importante la propuesta de Petro que sale en la revista Time? Que sacan un artículo sobre él hablando sobre esa propuesta y lo que le propone además a los mandatarios. Vio morir allá en esa esquina a hachazos al general Rafael Uribe, el único liberal que estaba en ese congreso, el único que pedía que se derogara la Constitución de 1886, porque era una constitución retrógrada que le había quitado los derechos y las libertades a toda la ciudadanía colombiana. Y unas cuadras más allá, por la séptima, otro liberal grande, Jorge Eliezer Gaitán, que había recogido el testimonio de Rafael Uribe, caía también asesinado de disparos. Había planteado una tesis a la sociedad bogotana, quien había dirigido como alcalde
y a la sociedad colombiana de la cual quería ser presidente y estaba a punto de serlo. Jorge Eliezer Gaitán le había dicho al pueblo de Colombia: no se dejen dividir por aquellas élites que lo han usufructuado todo, aquellas élites que se consideran bajo un designio divino quizás herederas eternas del poder solo por la gracia de su apellido. Gaitán le decía al pueblo en esta misma plaza: no se dejen dividir, porque el hambre liberal es igual que el hambre conservadora, y porque la oligarquía liberal se reúne con la oligarquía conservadora a tomar whisky mientras le ordenan a su pueblo matarse entre sí. En la plaza de Suacha asesinaban otro liberal grande, Luis Carlos Galán. Galán nos advertía en el momento de su muerte que las mafias podían tomarse el poder, podían dominar el Estado y las instituciones y podían hacer las leyes de Colombia si el espíritu democrático del pueblo no era capaz de levantarse y resistir su influjo, su seducción perversa. Galán nos dio el último testimonio de aquellos liberales grandes. La mafia se puede tomar el poder y después un conservador grande, Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado decía: ya vivimos un régimen de corrupción. Ya los asesinos de Galán están gobernando. Ya estamos en una dictadura de la corrupción y hay que derribarla, pensó Gómez Hurtado. Y la manera de derribar ese régimen de corrupción es a través de un acuerdo sobre lo fundamental. Ese acuerdo fue la Constitución del 91. Ese acuerdo permitió un texto pletórico de derechos y libertades ciudadanas, todo lo contrario de la Constitución de 1886. Y la Constitución del 91 era la bandera, la intención de poder llenar de derechos a la ciudadanía de Colombia, es decir, de llenarla de dignidad. 5 meses duró el paro nacional. El estallido social fue protagonista este año y por eso marcó el 2021. El 28 de abril, el Comité del Paro, junto a las centrales obreras, los sindicatos, organizaciones indígenas y estudiantiles, salieron a la calle para levantar su voz de protesta en contra de la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El objetivo del gobierno era recaudar 23 billones de pesos para mitigar la crisis social que dejó el COVID-19. Sin embargo, los opositores y marchantes enumeraron en una larga lista las afectaciones que traería para la clase media y para los bienes básicos que los colombianos tendrían que pagar en caso de ser aprobada. El día que inició el paro se movilizaron personas de al menos 500 municipios. Y según una encuesta de Datexco, el 75% de los colombianos apoyaban las movilizaciones. Durante la mañana, las arengas, bailes, pitos y demás fueron los protagonistas. Pero al caer la noche explotó la violencia. Por semanas, los bloqueos, disparos, buses incinerados, personas asesinadas y heridas fueron noticias. Así como también el país que llegó a la portada de los medios más importantes del mundo. El uso excesivo de la fuerza y los desmanes dejaron al menos 51 personas fallecidas como saldo, 1.113 civiles heridos, 1.253 policías heridos y 18 lesiones oculares según la Defensoría del Pueblo. Pero según ONGs y organizaciones de derechos humanos, fueron 103 afectaciones oculares. Los meses pasaron y podría decirse que los jóvenes fueron escuchados en espacios de discusión y participación. El estallido social despertó a la sociedad y puso sobre la mesa temas que habían sido dejados de lado debido a la pandemia. El balance final está por verse, así como sus efectos en las presidenciales del próximo año.